Mi nombre es Gabriela Sacha Remache, soy de Quito. Mis orígenes son de Quinchuquí, Imbabura. Mi obra artística, aparte de un enfoque de la armonía del ser humano con la naturaleza, he trabajado los principios o las filosofías precolombinas, también de los pueblos y comunidades actuales. Me identifico como un ser humano que está en constante aprendizaje de la naturaleza y también en constante defensa de la naturaleza. También varía mucho el formato, los materiales. Me gusta mucho el trabajo de la instalación porque aborda el juego con los objetos, la simbología. Y como mi línea es narrativa y visual, me enfoco en la escenografía y en las obras teatrales a través de objetos. También uso en el trabajo bidimensional, aplico mucho el trabajo de las sombras a través del rapidógrafo y la tinta china. Yo pienso que el arte siempre tiene un objetivo, una narración. Es difícil decir esta obra se concluirá aquí. A veces, como es algo muy intuitivo, cuando tú sabes que la obra ya te dice a ti o te comunica a ti, es cuando uno ya lo expone, ¿no? Yo pienso que el arte tiene la capacidad de narrar, de comunicarse con la persona de distintas maneras, tanto sensorial, tanto con la simbología. Y creo que el arte en sí es algo que mueve o nos cuestiona como seres humanos. La artesanía siempre lo califican a las dinámicas o al hacer artístico indígena, pero si estudiamos y si somos más conscientes en este hacer, entendemos que dentro de estas prácticas existen varias historias, varias simbologías, y los pueblos y las comunidades lo saben, porque como explicaba un compañero, el artista a veces hace agricultura, está en contacto con las voces de las abuelas, está en contacto con la realidad social, y todo este cúmulo de información es lo que se permite plasmar en una obra y lo que permite comunicar al otro. Mi simbología es la que está con tinta china y es un ser dual. Me gusta mucho el trabajo de la dualidad por varios aspectos, ¿no? El trabajo en armonía entre el hombre y la mujer, y también para mí es muy fuerte la referencia entre este mundo dual entre el joven y los ancestros. Justamente ahí es un rostro de una joven con una mama o un taita. Es porque todo el trabajo que yo he tenido desde la exploración artística siempre ha sido una revisión del contexto y de la filosofía antigua, y que ha sido interesante porque hasta en el presente se sigue manifestando de distintas formas, pero sigue vivo. Entonces yo juego mucho con la geometría y la estética de las figurillas precolombinas. En este caso mi inspiración parte de unas figurillas de Valdivia donde trabajan las etapas de las mujeres, pero también personalmente trabajan las etapas de las mamas que me antecedieron a mí y me han enseñado. Entonces siento que va muy conectada con mi oficio, con mi filosofía dentro de la creación artística, y también creo que es una exploración propiamente de un arte indígena, porque trabajamos desde la parte de la geometría, desde la filosofía, desde estos patrones que están también dentro de la naturaleza, y lo trasladamos a un objeto simbólico o artístico. Es interesante, la verdad, porque es otra forma de ver, digamos, la historia, ¿no? Por lo general, todos entendemos una historia así lineal, que es netamente occidental,
pero al tener presente esta forma de mirar en espiral, podemos entender que siempre está conectado con un futuro y un pasado. Es interesante ver cómo este lado de acá comienza desde dos personas, y en cada época va creciendo, pero siempre se va como mirando, ¿no? Y en este lado de acá es un momento donde estamos despertando completamente todos los artistas, y a partir de una lucha, ¿no? Porque es esa parte donde nosotros siempre vemos estas historias para poder continuar, estos ancestros. Entonces me parece muy interesante la forma cronológica que se lo hizo a través de la espiral. Y también la diversidad, ¿no? Entender que somos, a pesar que somos diversos, también tenemos como un enfoque que nos une, ¿no? La verdad, personalmente a mí ha sido como un reiniciar. Anteriormente estoy trabajando en un entorno que es 8 horas y no me ha permitido crear. Y siento que esta fue un tips para seguir creando, para no olvidarme de todo este trayecto que se ha tenido y seguir siendo artista y creando. Entonces para mí ha sido como muy inspirador el ver cómo muchos artistas han logrado resistir a muchos patrones de la sociedad, ¿no? El trabajo, el racismo, también esto del capitalismo que no nos permite ver ya la sensibilidad, sino nos pide otros patrones que a veces son tan automáticos, y como artistas seguimos manteniendo esta parte humana, el de incentivar y de cuestionar también a estos espacios, ¿no? Entonces para mí ha sido como una inspiración y un punto también de partida. Y también entender que ya el arte indígena, bueno, el arte quichua busca también tener metodología y tener, digamos, pequeños cualidades que se puedan enseñar a las otras personas. Me parecen interesantes partirlo desde todo este colectivo.